Buenos días, pues en esta oportunidad vamos a continuar con el tema, ¿no? En este caso vamos a ver el movimiento de una partícula cargada en un campo eléctrico. Empezamos entonces con esta imagen. ¿Qué nos quiere decir esta imagen, este diagrama? Se observa entonces un campo eléctrico uniforme y este pues se va a representar mediante líneas de fuerzas que están colocadas de tal forma que son paralelas, ¿verdad? Y tiene un espacio pues de línea a línea que tiene que ser idéntico. ¿Sí observa? Entonces, en cualquier punto, en este caso en el punto 1, 2 y 3 de este campo eléctrico, se observa la misma intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la intensidad de campo eléctrico 1 va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico 2 y esta a su vez va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico 3. Pues, por otra parte, cuando colocamos una carga en un campo eléctrico, como se observan en estas dos figuras, obtendremos que si la carga en el campo eléctrico es positiva, ahí está, diremos que sobre esta va a actuar una fuerza en el mismo sentido que las líneas de fuerza, como se observa. Caso contrario, nos vamos a esta figura. Si la carga colocada en el campo es negativa, sobre esta pues va a actuar una fuerza en sentido contrario a las líneas de fuerza. Ahí, en este sentido. Las líneas de fuerza apuntan hacia nuestra derecha y esta carga negativa pues tiene sentido contrario. ¿Se entiende? Las fórmulas. La fuerza pues va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico por la carga. Lo propio aquí. La fuerza es igual a la intensidad de campo eléctrico por la carga. Resolvemos un problema después de lo descrito, ¿no? En la parte teórica. El problema nos dice lo siguiente. Un electrón se halla en un campo eléctrico uniforme horizontal y experimenta una fuerza de 8 por 10 elevado a la menos 6 newtons. Pregunta, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico en ese punto? Pues ahora ya sabemos, ¿no? Leemos el problema para identificar todos los datos, plasmamos la base de datos principal en el documento y posteriormente pues resolvemos con la identificación de la fórmula, matemáticamente hablando, ¿no? La resolución ya para el reemplazo en la fórmula en sí. Ahí está. A ver, leemos el problema entonces. Un electrón se halla en un campo eléctrico uniforme, es horizontal, y experimenta una fuerza de 8 por 10 elevado a la menos 6 newton. ¿Qué dato es ese? Es nuestra fuerza. Aquí está, ¿no? Continuamos. ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico en ese punto? Ahí está, es nuestra incógnita. Pero ya en la elaboración de la práctica sabemos que hay un electrón y la carga del electrón pues es equivalente a menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19 electrones, ¿verdad? Pues si observamos en el valor de la carga del electrón no está con signo negativo, pero ya sabemos por conocimientos anteriores. ¿Pero por qué no he colocado signo negativo? Porque recordemos que en la fórmula no se contempla el signo de la carga. Cabe recalcar para recordar, ¿no? Por otra parte, ya pues en la elaboración de la gráfica, vean, el electrón, ¿verdad? En este caso la carga negativa, pues tiene sentido contrario, ¿no? ¿Qué fórmula es la que identificamos? La fuerza eléctrica es igual a la intensidad de campo eléctrico por la carga. Pero no nos está pidiendo la fuerza, sino nos está pidiendo la intensidad. Entonces, para despejar la fórmula, este valor literal que es la carga del electrón, en este caso, ahí está, vean, está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, ¿qué me va a quedar? La intensidad pues es igual a la fuerza dividido entre la carga. Y eso ya hacemos matemáticamente. Ahí está, visualizamos, ¿no? Donde tenemos pues la fórmula que hemos analizado con anterioridad. ¿Qué significa esto? La intensidad de campo eléctrico es igual a la fuerza dividida entre la carga del electrón, no olvidemos. Ya está, despejadita la fórmula. Ahora pues a reemplazar los datos. En vez de fuerza, colocamos el valor. 8 por 10 elevado a la menos 6 newtons. Ahí está. 8 por 10 elevado a la menos 6 newtons. Dividido entre la carga del electrón.
les he dicho, no se cuenta el signo, por eso no se ha denotado en la base de datos principal. Es equivalente a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Haciendo pues la operación matemática, nos va a quedar que la intensidad de campo eléctrico en este caso, aquí está, es equivalente a 5 por 10 elevado a la 13 newton sobre coulombs. Muy bien. Siguiente problema. ¿Qué nos dice la consigna? Calcular el campo eléctrico homogéneo vertical y hacia arriba, capaz de mantener suspendida una carga de 20 microcoulombs, cuyo peso es de 0,05 newtons. Muy bien. Ahora analizamos y sacamos los datos, ¿no? Calcular el campo eléctrico homogéneo vertical. Muy bien. Entonces va a estar apuntando hacia arriba. No olvidemos eso. Eso ya vamos a ver pues en la elaboración de nuestra gráfica, ¿no? En ese momento estamos sacando los datos. Entonces, ¿qué dato hay aquí? Es nuestra intensidad de campo eléctrico, ¿verdad? Ese va a ser pues nuestro dato en este caso, ¿no? Seguimos. Y hacia arriba, capaz de mantener suspendida una carga de 20 microcoulombs. Ahí está, 20 microcoulombs es nuestra carga. Pero no olvidemos, tenemos que convertir a coulombs en el sistema internacional hablando, ¿verdad? Entonces 20 microcoulombs, ¿a qué va a ser equivalente? Pues sabemos que micro es 1 por 10 elevado a la menos 6. Y multiplicamos 20 por 1 por 10 elevado a la menos 6. Me va a salir 20 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Ese va a ser el valor en el sistema internacional. Y me da el peso, aquí está. Es equivalente a 0,05 newtons. Muy bien. Ya tenemos nuestros datos. Ahí está, observemos. La intensidad de campo eléctrico pues es nuestra incógnita. Tenemos el valor de la carga ya convertida obviamente en el sistema internacional y nuestro peso. Ahora pasamos a graficar pues el problema. Muy bien, ahí está la gráfica, ¿no? Calcular el campo eléctrico homogéneo vertical, se puede observar, y hacia arriba. Ahí está, hacia arriba, como les iba diciendo, ¿verdad? Ahí está la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Capaz de mantener suspendida una carga de 20 microcoulombs. Ahí está. La carga de 20 microcoulombs, que obviamente es positiva, en ningún momento nos dice negativa, ¿verdad? Entonces, la carga es positiva equivalente a 20 microcoulombs. En el sistema internacional, 20 por 10 elevado a la menos 6 coulombs. Ya sabemos eso, ¿no? Muy bien. Ahí está el sistema. Pero interactúan unas fuerzas. Ahí está la fuerza y el peso correspondiente que nos da nuestro problema. En un diagrama de cuerpo libre ideal, vean, aquí está, pues tendremos que la fuerza está direccionada hacia el norte y el peso está direccionada hacia el sur. ¿Dónde? Haciendo el análisis con la primera ley de Newton, pues tenemos que la fuerza menos el peso es igual a 0. Para igualar la fuerza y para deducir que la fuerza es igual al peso. Clave para el problema, ¿no? Y resolver el ejercicio con la identificación de la fórmula. Entonces, sabiendo que la fuerza es igual al peso, ¿no? Esto lo vamos a... Ahí está, muy bien. Sabiendo que la fuerza es igual al peso, ¿cuál es el paso a seguir? Pues la identificación de la fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? La fuerza es igual a la intensidad de campo eléctrico por la carga. Tenemos entonces la intensidad, la carga y el peso. Pues es sencillamente reemplazar en la fórmula sabiendo que la fuerza es igual al peso. No olvidemos eso. Ahí está, lo que les decía, ¿no? No hay que olvidar que la fuerza es igual al peso. Entonces, sabiendo esto y sabiendo la fórmula, pues hacemos el reemplazo correspondiente. En vez de fuerza coloco peso, porque no nos da la fuerza en nuestra base de datos. Es por eso que hemos hecho el análisis al final de cuentas. Entonces, la fuerza es igual a la intensidad por la carga. En vez de colocar fuerza, coloco peso. Ahí está la demostración, ¿no? Entonces, el peso es igual a la intensidad por la carga, ¿verdad? Que nos pide calcular el campo eléctrico homogéneo. No olvidemos eso. Entonces, nos pide calcular el campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico, ¿verdad? Ahora, este término que está multiplicando va a pasar a dividir. ¿Qué nos va a quedar?
La intensidad de campo eléctrico es igual al peso dividido entre la carga. Tenemos todos los datos correspondientes en nuestra base fundamental. Ahora sencillamente pues es reemplazar. La intensidad de campo eléctrico es igual al peso, equivalente a 0,05 newtons. Ahí está. La carga, 20 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, ¿verdad? Haciendo la resolución matemática vamos a deducir que la intensidad de campo eléctrico homogéneo, ¿está?, ¿no?, es equivalente a 2500 newtons sobre coulombs.